Buenas tardes a todos. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a esta charla Criminología en la era digital, impacto mediático de las redes sociales, nuevas formas de violencia. Esta charla tiene como objetivo general analizar desde un enfoque interseccional y multidisciplinario de la ciencia criminológica el consumo de la información, así como la violencia mediática atribuible a las redes sociales en el contexto actual que vivimos. Hoy contamos con la presencia de la ponente internacional, la señora María Gabriela Contreras Fernández, quien es docente y coordinadora del Servicio Comunitario de la Escuela de Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Además, la señora Contreras Fernández es criminóloga del equipo multidisciplinario de la Oficina de Atención a la Víctima y directora de Educación del Instituto Autónomo de la Policía Municipal, Liberador del Estado de Mérida. Ella pertenece a la Universidad de los Andes, Fundación Venezolana de Criminología y a la Federación Venezolana de Criminología. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida a María Gabriela Contreras. Adelante. No puedo escucharlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Creo que me escuchan. Perfecto. No puedo Sí, señora, la escucharlos. escuchamos bastante bien. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que nada, quiero agradecerle la oportunidad al Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica por esta excelente invitación, permitirme pues este espacio para contribuir no solo en el crecimiento de mi rama profesional, sino también contribuir a la prevención y a la visibilización de diferentes fenómenos que de alguna u otra manera vienen aquejando a la ciudadanía, no solo en Venezuela, en Costa Rica, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, primero que nada, quería darles las gracias por este espacio. No sé si de inicio de una vez o vamos a tener algo más. Listo, iniciemos con la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como saben, el tema que vamos a tratar el día de hoy es algo muy innovador. Es un tema que está en boga en términos de la criminología, pero que dentro de todo su ubicación en términos profesionales sigue siendo un espacio con ciertos vacíos. Entonces, el día de hoy, en este pequeño espacio, voy a tratar de concretar algunas ideas interesantes de lo que es mi experiencia profesional, pero también la importancia que tiene este tema no solo al arraigo criminológico, sino en diferentes contextos a nivel comunicacional, a nivel científico, a nivel académico, incluso a nivel cultural. Entonces, bueno, empezando con la presentación, tenemos acá el título, que es Criminología y la era digital, las redes sociales y las nuevas formas de violencia. En este pequeño espacio tengo toda la voluntad de compartir con ustedes este pequeño contenido. Vamos a ver temas como lo que es la era digital y la comunicación 2.0, que tiene que ver con lo que es la comunicación en la actualidad y sus características. Vamos a trabajar también un poco lo que es la globalización de la violencia, las redes sociales y la violencia mediática en particular, que es el contexto que estamos tratando, la criminología y las nuevas formas de violencia, así como la diversificación criminológica necesaria para una adecuada prevención. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Ok, empecemos por acá. La era digital y la comunicación 2.0. Como sabemos, la comunicación es parte de lo que es nuestro desarrollo, parte de nuestros procesos como seres humanos, incluso es una de las características asociadas a lo que es nuestra especie. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Vamos a trabajar un poco lo que es la evolución de la comunicación y el contexto que necesitamos para poder contrarrestar las nuevas formas de la violencia. Entonces, iniciando por acá, tenemos que inicialmente la comunicación es un proceso o un mecanismo de supervivencia.
sabemos que es una necesidad de los seres humanos en particular la comunicación o el transmitir ideas. Inicialmente no solo se da como una transmisión de información, sino también se maneja a través del lenguaje de símbolos, de elementos no verbales que de alguna manera condicionan esa relación que podemos tener como especie. En un segundo lugar, esta evolución da pie para lo que es el lenguaje en sí, que como les indicaba, es la característica más importante que delimita nuestra especie de otras, ¿no? Sobre todo cómo esta evolución ha permitido no solo fortalecer lo que ven a continuación, que es la racionalidad sobre este proceso, es decir, pensar, adecuar el contexto, adecuar el lenguaje, usar elementos propios del interés criminológico en este caso, que delimiten de alguna manera cómo esa comunicación no solo facilita nuestra relación, sino que es un mecanismo incluso de desarrollo. Por ende, así como evoluciona la sociedad, el mundo, incluso los contextos donde nos desenvolvemos como seres humanos, de igual forma evolucionan los medios de comunicación. Y es cuando realmente inicia la expansión y los nuevos medios de comunicación que tradicionalmente todos conocemos, como son la televisión, la radio y la prensa particularmente. Estos son los que en los últimos años o antes de los últimos años se caracterizaban por ser el centro de atención de la comunicación a nivel de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, iniciando incluso la década del 2010, surgen las nuevas tecnologías de comunicación y de información incluso, es decir, gracias al Internet, tenemos más acceso a la conectividad, a las telecomunicaciones, que por ende facilitan no solo la obtención de nuevos conocimientos, sino también una adecuada relación entre los seres humanos. Y finalmente, estas nuevas tecnologías de comunicación e información también surgen lo que son las redes sociales, que son los mecanismos que incluso nos acompañan el día de hoy a través de esta transmisión de Facebook, que son los que realmente tienen una mayor proyección en lo que va a ser la concentración del tema de hoy. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué son en sí las redes sociales? Porque es muy importante que durante la experiencia que tenemos el día de hoy manejemos ciertos conceptos que son claves para comprender esta información. Entonces, inicialmente traigo acá lo que es el concepto, según Bloyd, sobre lo que son las redes sociales. Como pueden leer, dice que las redes sociales es un sitio web de servicios que permite a los individuos construir un perfil público o semipúblico, articular con otros usuarios con quienes se comparte una conexión a distancia en la mayoría de los casos. ¿Y por qué hacemos este énfasis en la mayoría de los casos, que es un anexo que se le da al concepto? Porque sabemos que incluso a través de las redes sociales podemos estar en el mismo lugar que incluso hacemos a través de los dispositivos móviles, la comunicación se mantiene. O sea, podemos ver en una mesa donde estamos compartiendo, bien sea en un restaurante o incluso en el hogar, cómo aún cuando estamos cara a cara, las redes sociales nos conectan y permiten o facilitan de una manera cómoda la comunicación entre nosotros. Siguiente, por favor. Ahora bien, las redes sociales y la masificación de la comunicación. Sabemos que desde que está el Internet tenemos las telecomunicaciones y la interconectividad entre los seres humanos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, a través de lo que fueron los últimos 2 años desde el inicio de la pandemia, es que realmente empieza a ponerse en el ojo público todo el tema de cómo las redes sociales, además de ser un tema innovador, tienen elementos que no necesariamente son un elemento o una característica positiva para nuestro desarrollo humano. Y en este caso, la masificación de la comunicación justamente en la pandemia es que inician los elementos que el confinamiento visibiliza diferentes formas de violencia que, aunque sabemos estaban presentes en el Internet, justo en la pandemia es donde se aseveran ciertos comportamientos, situaciones, conflictos y fenómenos asociados a el extremo uso o incluso el exceso de información que durante la pandemia fue transmitida. Entonces, ese exceso no solo trajo consecuencias a nivel de una desinformación clave, porque era tanta la información y el bombardeo que teníamos a nivel internacional, que nos sobrecargábamos de esa información al punto que esto tenía afectaciones no solo a nivel de la salud pública, porque evidentemente la violencia es un problema de salud pública, sino también problemas de la salud mental a través de lo que era ese desgaste, los trastornos, los síntomas de ansiedad consecutivos de ese consumo de información masivo por saber o estar a la expectativa de qué iba a pasar a futuro en medio de esta situación. Entonces,
a través de la masificación de la comunicación es que se evidencia que aunque ciertamente es muy importante tener presente este efecto, este elemento de vida que es la tecnología y sobre todo las redes sociales, es fundamental establecer mecanismos de control y estrategias adecuadas a la prevención de las consecuencias negativas que estos consumos nos pueden traer, aun cuando la tecnología es un elemento fundamental en el desarrollo no solo a nivel científico, sino de todo lo que es la humanidad. Siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué características en sí tienen las redes sociales que pueden de alguna manera contribuir a esa masificación de información, bien sea en términos positivos o en términos negativos? Entonces, tenemos primero el contacto permanente. Sabemos que a través de las redes sociales podemos mantener un contacto permanente indistintamente el lugar donde nos encontremos a nivel geográfico, desde cualquier parte del mundo, siempre que haya esa característica de interconectividad y telecomunicaciones, pues podemos tener contacto con cualquier persona a nivel mundial. Segundo, la comunicación es instantánea. Teniendo presente estos elementos, la comunicación se puede dar no solo a través de lo que son las redes sociales, sino también a plataformas como o aplicaciones como son WhatsApp, Snapchat, Telegram, entre otras. Entonces, esa es una característica muy importante que está arraigada no solo en las redes sociales, sino también aquellas aplicaciones que tienen como finalidad la interacción y comunicación entre personas. Como tercera característica, tenemos el acceso rápido y la conexión a nivel mundial, que bien se las he venido explicando. Y finalmente, cómo a través de las características de las redes sociales se promueve el desarrollo de nuevas capacidades e incluso expandir información. ¿Y por qué hablamos de expandir capacidades? Porque gracias a las redes sociales hemos venido potenciando nuestros perfiles profesionales, nuestras habilidades y conocimientos culturales, así como incluso oportunidades de trabajo. Entonces, dentro de todas estas características, han sumado no solo un crecimiento personal, sino también el crecimiento de diferentes áreas de desarrollo de los seres humanos y por ende de algunas ciencias. Siguiente, por favor. Ahora bien, cayó la conexión por acá. ¿Ok? Dentro de las redes sociales tenemos en los puntos que les comentaba anteriormente, cómo las redes sociales generan o qué relación tienen con lo que es la violencia mediática. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la violencia mediática, podemos establecer que es un tipo de violencia simbólica que utiliza los soportes mediáticos, específicamente puede de alguna manera definirse como la publicación o difusión de mensajes, imágenes, íconos o signos estereotipados a través de cualquier medio de comunicación, reproducen de alguna forma elementos de dominación, desigualdad, lucha de poder y en algunos casos de lo que es también la discriminación. Como pueden ver al final de la lámina, hay tres elementos muy importantes que delimitan lo que es las redes sociales con respecto a lo que es la violencia mediática. En primer lugar, lo que es la imposición de una fuerza oculta, porque inocentemente vemos que las redes sociales son un medio de apoyo, son un elemento de desarrollo de las sociedades y que representa la evolución y el crecimiento incluso de los países. Sin embargo, dado este contexto que estamos tratando el día de hoy, podemos decir que existe una imposición de fuerzas ocultas a través de los contextos y el tratamiento que se le da a cada, no solo red social, sino a cualquier contexto a nivel de lo que es el mundo virtual. En un segundo lugar, tenemos lo que es los comportamientos individuales o de forma colectiva, es decir, que estas manifestaciones de violencia, aun cuando son desde un contexto masivo como lo que son las redes sociales, no quiere decir que tengan tanto afectaciones como consecuencias a nivel personal o colectivo. Es decir, se puede dar de ambas formas. Tanto incluso que puede ser víctima o victimario quien esté detrás de estas conductas violentas. Y finalmente tenemos lo que es la fortalecida o cuando se fortalece en sí la violencia mediática a través de la naturalización y la normalización de conductas que se reflejan a través de estos medios. Cuando empezamos a verle humor, incluso a los golpes, cuando vemos escenarios que aunque quieren reflejar el humor, de alguna manera trasciende ese humor a posibles elementos de imitación que puedan contrarrestar conductas violentas en sí o de algunos elementos simbólicos que pueden subsanar o pueden de alguna manera generar mecanismos de autolesiones, violencia, conflictos entre los seres humanos. Entonces no podemos subestimar que dentro del mundo de la virtualidad, específicamente de las redes sociales, existen elementos muy claros de lo que es la violencia mediática y que no está delimitado solo a textos o a la comunicación verbal, sino que incluso a través de los símbolos, de elementos visuales, a
través de la música que se utilizan en estos espacios, puede de alguna manera estar mandando mensajes, no solo subliminales, sino incluso bastante claros, de lo que son procesos de violencia intrínsecos a través de lo que es el mundo de la virtualidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, otro elemento que quería compartir con ustedes el día de hoy basa en lo que es la globalización de la violencia. Y dirán, ¿por qué la globalización de la violencia? Si en sí la palabra globalización habla específicamente del crecimiento, de cómo hemos evolucionado, de cómo cada proceso o conflicto incluso ha traído de alguna manera avances a largo plazo dentro de las sociedades. Si la palabra globalización en sí se concentra como algo positivo de las sociedades. Y aunque en la tecnología y sobre todo en lo que es la virtualidad, la globalización ha sido clave para el crecimiento. En términos de la violencia, lamentándolo mucho, esta ha ido a la par de lo que es el contexto virtual. Tenemos tres elementos claves de cómo la globalización de la violencia puede ser visible. Inicialmente, como un problema de salud pública. ¿Y por qué problema de salud pública? Porque la violencia en sí, según la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública. Inicialmente, en los contextos criminológicos, la violencia no solo se ve como una desviación y que ésta puede tener como consecuencia algunos delitos, sino que además debemos enfocar cómo desde la salud pública el sistema económico, político y social de las comunidades de alguna manera se ven amenazados por el exceso de casos o registros que genera la violencia en sí. Por ejemplo, como el colapso de un centro asistencial por la violencia de género. O peor aún, cómo desde lo que ha sido el término de la pandemia ha traído consecuencias en la salud mental. Cómo después de lo que fue ese confinamiento se generaron nuevas formas de violencia que están supeditadas específicamente al espacio virtual. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la globalización de la violencia está muy asociada a diferentes puntos o a diferentes elementos de lo que ha sido la salud pública. Por otro lado, tenemos lo que es la infodemia. Es un término que en particular fue mediáticamente muy utilizado, sin embargo, su valor se tiene a que es una pandemia silenciosa. ¿Y qué tiene que ver la infodemia con el tema que estamos tratando hoy? Porque principalmente nosotros, dado el atractivo, sobre todo por, de alguna manera, el acceso que en la mayoría de los casos se tiene a elementos o a dispositivos asociados a la conectividad, tenemos esa costumbre o vamos asociando patrones de imitación o de conducta que tienden a generar una dependencia manifiesta de lo que es estos dispositivos. ¿Y qué pasa? Que a veces no filtramos adecuadamente el tipo de información que consumimos en las redes sociales o peor aún, el tiempo que pasamos en ellas. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de la infodemia? Tiene que ver específicamente con el exceso o el abuso de información o consumo de información a través de las redes sociales específicamente. Entonces, la infodemia, ¿por qué se ha caracterizado por ser una pandemia silenciosa? Sencillamente porque ha ido a la par de lo que ha sido en particular el COVID-19, que centró toda nuestra atención a nivel de salud pública, las redes de contagio, en qué parte del mundo subían o mermaban los casos, dónde se incrementaba el problema, pero poco a poco se fue invisibilizando cómo el consumo de información que nos bombardeaban desde diferentes puntos de vista y que, lamentándolo mucho, aún no se cuenta con elementos claves o aplicaciones que detecten esas falsas noticias o fake news, entonces todo eso vulnera nuestra salud mental, porque sencillamente hay un punto en que la ansiedad de la expectativa de qué va a pasar o el tipo de, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo en diferentes partes del mundo conflictos y crisis humanitarias. Entonces esto hace que ese consumo de información de alguna manera transgreda nuestra salud y por ende las consecuencias a largo plazo son mucho más invisibles de lo que nosotros podemos imaginar. Y finalmente, la globalización de la violencia nos refiere a lo que es un fenómeno social. La violencia en sí es un fenómeno social de estudio y que lamentándolo mucho como fenómeno solo se ha establecido cuando hay la presencia de alguna manera visible o física de lo que es la violencia. Es decir, cuando tenemos un registro de violencias tácitas, de lo que es la violencia a través de lo que es la violencia física o la violencia sexual, pero hay otras formas de violencia que lamentándolo mucho son completamente invisibles. Y el día de hoy quiero que hagamos mucho énfasis en esto, particularmente porque este fenómeno está afectando a gran parte de la población, pero específicamente la de mayor riesgo está representada por nuestros adolescentes y, aunque no lo crean, por lo que es la población de adultos mayores.
porque son las personas que no solo tienen mayor tiempo para dedicar a estos espacios, por el término de la capacidad productiva, muchos están jubilados, en el caso de los adolescentes aún siguen sin asistir a las aulas en términos presenciales, entonces toda la dinámica a nivel social y a nivel de relaciones ha estado delimitada particularmente a las redes sociales. Entonces ese exceso de consumo de información es lo que realmente representa un interés particular en lo que yo quiero transmitir el día de hoy para todos ustedes. Siguiente, por favor. Ahora bien, después que les comenté un poco de lo que es este fenómeno o cómo la globalización de la violencia representa realmente un contexto que, aunque sigue siendo positivo, es un contexto que a nivel criminológico representa un interés. Quiero asociar también algunos factores de riesgo que pueden de alguna manera, incluso nosotros podemos autoevaluarnos en este momento e identificar si realmente estos factores están presentes en nuestra vida diaria. Y no solo hablo en lo personal, hablo en lo laboral, en lo académico. Entonces es muy importante el valor que le podemos dar a esta información. Por ejemplo, la poca privacidad. Primero, la privacidad en cuanto a la posibilidad que existe del robo de información, el hurto de nuestros datos, el hurto de nuestros elementos de vida, la exposición extrema que tenemos de lo que es no solo nuestro entorno, sino también de lo que son nuestras relaciones e incluso nuestra rutina, porque muchos de nosotros, incluso si bien no lo hacemos, conocemos a alguien que a través de las redes vive compartiendo su día a día, dónde está, qué hace, cuántas veces o cuál es su horario de ir al gimnasio, y todo esto representa un riesgo no solo a nivel de la violencia mediática o todo el contexto de la violencia a nivel de la virtualidad, sino incluso a través de la misma exposición a la violencia física, porque podemos, como existen patrones de conducta que fácilmente se pueden detectar por una red, fácilmente una persona puede acosarnos desde la parte presencial, pero es el tema de interés que quiero que tengan presente, que no podemos desestimar el riesgo que tenemos de la poca privacidad o incluso el minimizar nuestra intimidad, el tener que para encajar o porque es un tema de moda, compartir tantas rutinas sean posibles por nuestras redes. Entonces es muy importante que entiendan cómo esto es un factor de riesgo que realmente representa en la actualidad un punto de interés, no solo para la criminología, sino para todo lo que es el contexto o las personas que realmente nos acompañan el día de hoy acá a través de esta ponencia. En un segundo lugar tenemos los que son la falta de supervisión. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque sencillamente los padres no se abocan, y digo los padres por el término de lo que les comentaba hace rato, de que los adolescentes o incluso los niños son los que mayormente se exponen a estas formas de violencia. Entonces, el control parental es fundamental para detectar un factor de riesgo. Si el padre, bien sea porque pasa mucho tiempo en el trabajo o incluso estando en la casa o en el hogar, no supervisa qué contenido consume el adolescente, el niño en este caso, pues sencillamente es un factor de riesgo, porque allí es donde podemos tener elementos no solo a nivel de violencia, sino incluso algunos delitos presentes. Por otro lado, tenemos también lo que es la omisión en el entorno, la falta de supervisión. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no solo pasa en los entornos donde está presente un adolescente o un joven o un niño, sino que incluso pasa en la vida de nosotros. Nosotros no evaluamos en sí el tipo de contenido que en los espacios de trabajo o incluso en lo académico, qué elementos tiene realmente un valor fundamental en el desarrollo de la ciencia. Entonces, esa falta de supervisión no solo aplica a cierta población etaria, sino a cualquier contexto o ámbito social. En un tercer lugar tenemos lo que es el acceso ilimitado de información. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues el uso libre del tiempo, es decir, no tenemos un control del tiempo que dedicamos a las redes sociales o incluso el instrumento que utilizamos para tener contacto con esa virtualidad. Porque pasa mucho, yo lo he visto cuando hacemos algunos abordajes en las comunidades, como ciertos padres dicen, bueno, le limito el uso del celular, pero entonces le permite el uso del televisor o el excesivo uso de los videojuegos. Y así sucesivamente existe una cadena de instrumentos que nos mantienen asociados a esa virtualidad. Y finalmente el contenido, que no deja de ser importante, de hecho es un punto central de esta información, porque el contenido digital también, como lo señalaba anteriormente, no solo debe ser supervisado, sino que a nivel personal debe tener una prioridad en el estilo de vida de las personas. Entonces es muy importante que le den también un valor a lo que es el contenido digital que se consume. Finalmente, más que factor de riesgo, la consecuencia en sí, el entorno para lo que es la violencia. Primero, a nivel de lo que son los ciberdelitos, que más adelante vamos a hablar un poco sobre esto,
también los riesgos psicosociales que esto trae no solo para nuestra salud a nivel psicológico, sino también físico, y finalmente la serie de desviaciones que desde las redes sociales podemos evidenciar desde conductas no solo delictivas, sino de cualquier tipo de conducta a nivel de conflicto que represente un riesgo para los seres humanos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, entrando ya en materia, porque aunque sí, ciertamente yo soy criminólogo y pues el enfoque que he venido dándole a mi carrera bien la represento como es ese enfoque interdisciplinario, hay que analizar cómo la criminología de alguna manera debe prestar atención a las nuevas formas de violencia. Y aunque digo criminología porque obviamente es la ciencia que yo represento, también he podido evidenciar cómo es necesario para fortalecer un adecuado uso no solo de las redes de información que nos proporcionan las nuevas tecnologías, sino también el adecuado tratamiento que debe tener por parte del Estado, de las escuelas, de cualquier red de control social, tanto formal como informal, con las que contemos, para realmente establecer una red de apoyo suficientemente fuerte para que haya un seguimiento, un control, pero sobre todo un adecuado uso a lo que la tecnología nos proporciona. Entonces, esto es lo que hace que el contexto sea amplio, es decir, esto no es un tema de interés solo para un criminólogo, esto es interés para un policía, para un médico, sobre todo para la parte de salud, que seguimos subestimando el nivel de la salud mental, que seguimos viendo la salud solo como un aspecto físico. Entonces, por eso, a través de la criminología y las nuevas formas de violencia, se establecen para esta ponencia en particular 3 elementos fundamentales de intervención. Primero, la reacción social. ¿Qué quiere decir la reacción social? Como les expliqué anteriormente, la desviación que se puede generar desde las redes sociales, pero también cómo la violencia en sí es un fenómeno social y genera, por ende, una reacción en diferentes formas. En un segundo nivel, que es el clásico para la criminología, porque es donde más, sobre todo, evidencia científica existe, que tiene que ver con los ciberdelitos, que son las diferentes modalidades delictivas que se pueden desarrollar desde la virtualidad. Pero finalmente, y lamentándolo mucho, un espacio poco explorado, no solo para los criminólogos, sino para distintas áreas de las ciencias sociales, lo que es la prevención en sí, lo que es la intervención proactiva y dinámica que no solo debe establecerse como un deber profesional, sino también con esa característica que la criminología busca en garantizar derechos humanos y también cómo también fortalecer lo que es el bienestar y la calidad de vidas, sobre todo en un contexto biopsicosocial que no se desprende de la virtualidad, porque bien como estudiamos o vimos esos factores de riesgo, existen elementos claramente establecidos en consecuencia de la parte biológica del ser humano, es decir, qué consecuencias a nivel del organismo representa el excesivo consumo de información o la excesiva exposición a la violencia desde los espacios virtuales, a nivel psicológico por el daño que genera a largo plazo, el estigma, la discriminación, incluso la necesidad exacerbada de ser aceptada a través de las redes sociales por el excesivo interés que le damos a los likes, a los comentarios, a los corazones que nos envían por distintas formas. Entonces, todo eso de alguna manera, si no es lo que se genera, genera un efecto negativo en la salud de las personas. Y obviamente lo social, que es lo que nos corresponde y donde entramos absolutamente todos los profesionales a nivel de salud, a nivel de las ciencias sociales y, ¿por qué no?, de las ciencias en particular a nivel general, que puedan sumar de alguna manera estrategias adecuadas para lo que es la prevención. Siguiente, por favor. Ahora en sí, vamos a entrar un poco en sí lo que es la materia del día de hoy. Tenemos en sí, aunque algunas de estas puedan representarte como algunos conceptos conocidos, es muy importante tener presente cómo actualmente se caracterizan las nuevas formas de violencia a través de lo que son las redes sociales. Inicialmente tenemos lo que es el sexting sin consentimiento. El sexting sin consentimiento consiste en la observación o bombardeo de contenido inadecuado u ofensivo, ¿no? Obviamente este contenido tiene que ver con lo sexual. Entonces es una de las nuevas formas de violencia que están superditadas como factor de riesgo de lo que les explicaba anteriormente. En un segundo lugar tenemos lo que es el online grooming. El online grooming tiene que ver con la práctica o la exposición a contenido perjudicial a la salud en términos de lo que tiene que ver con las prácticas de adultos con fines pederastas, es decir, con el uso de las redes sociales para, bien sea captar menores o con fines sexuales desde lo que es el adulto hacia el menor. Entonces, este tipo de información es necesaria porque tiene como elementos el engaño y la manipulación desde las redes sociales
a los niños y niñas y adolescentes en particular. Y que el consumo tiene que ver cómo la red social facilita la cacería de esas personas que tienen estos intereses pederastas para poder captar posibles víctimas. En un tercer lugar tenemos lo que es la sextorsión, que es la extorsión sexual a través de las redes, es decir, ya cómo podemos, a través de tener contenido, como les dije, nos exponemos de diferentes formas de nuestra privacidad, al punto que podemos obviar la privacidad y manejar algún contenido muy personal o íntimo a nivel sexual y que de alguna manera caiga en manos erradas. Entonces ahí es donde viene la manipulación mediática a través de las formas de violencia, donde de alguna manera extorsionamos a la persona para obtener un beneficio con la amenaza de que este contenido sea expuesto a nivel virtual. Hay uno que es muy poco conocido, incluso dentro de lo que les hablaba de la normalización o la regularización de lo que vemos en las redes sociales, tiene que ver con el happy slapping, que es una traducción de lo que es la bofetada feliz. ¿Y por qué tiene que ver con lo que es la bofetada feliz? Porque es sencillamente la difusión de agresiones o cualquier tipo de agresión en contra de una persona. Y aunque nosotros en muchas redes, sobre todo lo he venido evidenciando en lo que es Instagram y TikTok, podemos ver como un juego entre personas a través de los golpes puede ocasionar risa, pero que indistintamente es una forma invisible de violencia que puede generar imitación. Y los invito a ver todo lo que tiene que ver con TikTok, este tipo de contenido que sale a cada rato según el algoritmo de interés de la persona, pero cómo el humor se traduce de alguna manera a una forma de violencia que se normaliza porque sencillamente nos hace reír, pero indistintamente está reflejando un escenario donde hay tanto una víctima como un victimario presente. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a otras nuevas formas de violencia, tenemos lo que es la exposición involuntaria a cierto contenido. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con la observación o el bombardeo constante de contenido inadecuado y ofensivo. Esto pasa mucho cuando no existe la supervisión o la delimitación a los permisos que le damos a cada una de las aplicaciones. Hay ciertas aplicaciones que cuando nosotros vamos a bien sea generar una cuenta personal de estas redes, nos pregunta si permite o bloquea el acceso a información. Entonces esto pasa que nos bombardean con ads o publicidades innecesarias que no siempre son con un fin de promocionar un producto o promocionar algún evento, sino en muchos casos está asociado a pornografía, a redes de información o incluso a posibles estafas. Entonces esa exposición involuntaria, incluso para los niños, es lo suficientemente delicada para prestar atención de cómo debemos realmente darle un valor a todos los elementos de contenido que cada red social nos brinda para mantener nuestra privacidad, pero sobre todo para lo que es la seguridad a nivel virtual. En otro lugar tenemos lo que es la incitación a las autolesiones. Y aquí me voy a detener un poco, no solo en cuanto a que esto tiene que ver con la exposición a contenido perjudicial a la salud o incluso la vida, sino que sencillamente esto es lo que de alguna manera genera más impacto mediático. Me imagino que algunos de ustedes han conocido cómo existen algunos retos en diferentes redes sociales que de alguna manera incitan a nuestros jóvenes, a nuestros niños a participar en estos retos sin evaluar el riesgo que esto constituye para nuestra vida. O incluso cómo algunas prácticas por estar de moda pueden representar un riesgo para nuestra vida. Por ejemplo, el boom que tuvo en este caso TikTok, el exponer algunas fotos en lugares emblemáticos de riesgo, es decir, montañas, edificios muy altos, para capturar selfies llamativas, pero que de alguna manera no evaluaba el riesgo personal que la persona en este caso tenía, y no solo la persona, sino sus acompañantes, para simplemente tener mayor contenido, mayor publicidad en su perfil o sencillamente mayor incidencia de likes o comentarios a favor de lo que él pretende. Entonces, la incitación a autolesiones no tiene nada que ver solo con cómo yo me expongo a las redes, sino realmente hasta qué punto este contenido tiene tal efecto en nuestra persona que se hace tan atractivo que nos llama la atención hacer esos retos sin evaluar realmente el riesgo que esto representa. Y aquí es lo que realmente tenemos que supervisar no solo como adultos, sino también como profesionales de la seguridad y establecer algunos mecanismos o estrategias que puedan delimitar cómo podemos detectar esas posibles incitaciones a autolesionarse o cómo a través de estos famosos retos en las redes sociales podemos tener no solo una incidencia de daños a nivel de suicidio o lesiones personales,
sino ir mucho más allá como daños a nivel psicológico que deben tener de alguna manera un interés al igual que lo tiene cualquier delito. En otro lugar tenemos lo que es el ciberbullying, que de alguna manera es el más conocido y tiene que ver con el acoso a través de las redes. ¿Qué diferencia tiene el ciberbullying además de la virtualidad? Que se da por un tiempo mayormente con un carácter más prolongado, es decir, trasciende en el tiempo. A diferencia del aspecto personal o presencial, cuando tenemos lo que es el acoso personal, el ciberbullying trasciende porque salta de una red a otra, empieza a acosarte por Facebook, después consulto tu perfil por Instagram, entonces también te acoso por allí. Y esto tiene que ver mucho incluso con la influencia de algunas personas o famosos influencers que en impacto mediático o incluso los políticos generan de alguna manera cierto contenido de atención y según la posición, bien sea de ese político o de ese influencer, existe toda una serie de seguidores que van a seguir obviamente este contenido y van a imitar ese acoso a través de las redes. Entonces hay un punto que es necesario incluso bloquear personas, bloquear contenidos, bloquear los comentarios, porque el acoso se hace a nivel tan prolongado que la persona realmente puede sufrir consecuencias a largo plazo, no solo la víctima, sino también el victimario, como posible evidencia de lo que ha sido ese acoso. También tenemos lo que es la violencia de la pareja o la expareja. Este también es un contexto que en lo particular yo como profesora universitaria conozco bastante bien, porque tiene que ver con en algún momento los vínculos que tenemos con ciertas personas y obviamente hay contenido, información o detalles personales que solo a nivel de pareja se conocen. Entonces, esa violencia se genera a través de ejercer, a través de estos medios de control y conductas, algunos daños específicos, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel sexual, que tiene que ver con la exposición de este contenido o la amenaza constante, el seguimiento de por qué le das like a esta persona, no quiero que sigas a esta chica, no quiero que sigas a este chico, y así sucesivamente una serie de elementos que a nivel de relaciones personales son bastante dañinas, pero que lamentándolo mucho lo hemos normalizado, al igual que los celos, que como sabemos es de alguna manera un trastorno o un elemento que puede generar un trastorno de la personalidad. Siguiente, por favor. Tenemos aquí entonces, para ir ya como cerrando, resumiendo un poco este contenido, ¿qué consecuencias a nivel psicosocial tiene todo esto? Y por ende, ¿qué valor criminológico tiene esta información? Bueno, inicialmente los refuerzos de los estereotipos que tanto lo vimos a nivel de discurso, porque siempre hablamos de que tenemos que ser genuinos, tenemos que tener autoestima, tenemos que fortalecer nuestra valía personal, pero a través de las redes sociales ciertamente existen refuerzos de estereotipos de una vida idealizada que a veces nos condicionamos o sencillamente nos evaluamos si realmente esto es, o ahí es donde vemos hasta qué punto nosotros hemos evolucionado en términos comparativos. Mido mi evolución o mi desarrollo o incluso mi crecimiento personal en comparación de otro. Entonces, las redes sociales, aunque tienen un punto de vista muy interesante en cuanto a todo lo que le hablaba de fortalecer la comunicación, el crecimiento personal, la proyección profesional, entre otras cosas, sigue teniendo como consecuencia el reforzamiento de estereotipos. Y esto obviamente genera un efecto masivo sin discriminación alguna, porque este efecto realmente o consecuencia no genera ningún elemento de discriminación, sino de alguna manera tiene que ver cómo cada persona hace o filtra ese contenido y cómo le afecta o bien sea cómo lo consume. Entonces es un elemento muy importante a nivel de consecuencias que debemos evaluar. En un segundo lugar, las adicciones. Y de hecho es uno donde les invito a que hagamos mayor reflexión. Porque las adicciones no son más que ese exceso de contenido, a un punto que dependemos del uso de estos instrumentos de vida. Es cuando si pasamos cierto tiempo sin nuestro teléfono, nos genera ansiedad o estar pendiente cada cierto tiempo, no solo de WhatsApp o de un mensaje de texto, sino que me llamen o por otro lado de qué contenido que subí al Instagram ha tenido un impacto o qué cantidad de seguidores aumentó, en fin. Hay un punto que si no evaluamos realmente esos elementos psicosociales de las personas y a nivel colectivo también, sencillamente se vuelve una adicción. Y ese exceso de información, como les dije, no solo expone a la persona a esa violencia mediática, sino también tiene efectos para su salud mental y por ende se constituye también una forma de problemas de salud pública. En un tercer lugar tenemos lo que son las consecuencias a nivel de salud, a nivel explícito. Primero, los problemas a nivel de salud físico, el desgaste de la vista, el desgaste a nivel de cómo empiezan a generarse
migrañas, incluso con el teléfono se maneja lo que es el túnel, el síntoma o el síndrome del túnel carpiano, perdón, donde realmente existe ya como un desgaste de todo lo que tiene que ver con los dedos por la manipulación excesiva de los dispositivos. Entonces, no solo son consecuencias a nivel físico, sino también a nivel cognitivo, la memoria, el cansancio, el agotamiento, como incluso la falta de apetito, porque ahí habla dentro de lo que es la lámina las necesidades básicas. ¿Hasta qué punto evaluamos la necesidad de ir al baño, la necesidad de consumir alimentos? Porque estamos realmente tan enfrascados en lo que estamos haciendo desde la virtualidad que obviamos nuestras necesidades primarias, nuestras necesidades fisiológicas, incluso nuestras necesidades de relacionarnos. Entonces, por eso es tan importante darle un valor a este contenido. En un tercer lugar, que obviamente está asociado con los que les comentaba de las relaciones, tiene que ver con el aislamiento. Cada vez más evidente cómo nos aislamos y generamos como una burbuja de tiempo hacia la virtualidad, cómo nos encerramos en nuestro cuarto o incluso en un espacio con varias personas, en un espacio público o en un espacio laboral, cómo nosotros podemos evidenciar que nos aislamos desde el dispositivo, bien sea a ver una película, a ver contenido de TikTok, a ver contenido en el Instagram, en fin. Entonces ese aislamiento lo que en sí genera es una limitación de las relaciones sociales cara a cara y por ende ahí es donde se va delimitando incluso la evolución del ser humano, porque no tenemos la misma fuerza de empatía para conectar con las personas. No tenemos la empatía al momento de tener una persona cara a cara y saber cómo responder, cómo actuar, cómo hablar, porque estamos delimitados a una serie de símbolos y textos que son los que rigen nuestra vida virtual. Y por ende tiene que ver incluso con el abandono de nuestras rutinas, el abandono de llegar a casi compartir una comida, el abandono de nuestro trabajo, porque pasamos tanto tiempo, bien sea con un videojuego, con una película, con una serie en Netflix, qué sé yo, que vamos poco a poco asumiéndonos en un aislamiento que de alguna manera va a traer consecuencias a largo plazo. En otro lugar tenemos lo que es la depresión, que sabemos que es uno de los problemas de salud pública que más tiene de alguna manera interés a nivel de la salud, pero que a nivel de las ciencias sociales a veces no entendemos la necesidad, por ejemplo, que los criminólogos generemos estrategias para fortalecer la promoción de la salud, que establezcamos rutinas para retomar el deporte, el adecuado uso del tiempo libre, la recreación, todo lo que tiene que ver con las actividades y las relaciones familiares. Entonces ahí donde la suma de todo esto puede generar cuadros depresivos que en efecto pueden generar no solo los comentarios o la falta de contacto virtual que tengamos porque no generamos esa reacción que queremos o que buscamos con nuestro contenido. Entonces hay un punto donde realmente perdemos el autoestima, vamos asumiéndonos en conductas poco a poco más negativas y disruptivas para nuestra vida y finalmente pues a lo que todos tememos y que sigue siendo un tabú al momento de hablar, que es el suicidio. Y el suicidio no solo tiene que ver con toda esta asociación de consecuencias, sino también recordando que el suicidio es una consecuencia de ese acoso, de esas nuevas formas de violencia que les hablaba, de la persona que fue expuesta en una red social a nivel sexual y pues no tuvo otro mecanismo que o otra medida que suicidarse, o en el caso incluso de lo que estamos evidenciando en algunas partes del mundo, de los tiroteos masivos, cómo estos tiroteos de alguna manera vienen mostrando a nivel de las redes sociales un acoso, un bullying, un acoso escolar, algún elemento presente o un factor de riesgo que nadie toma en cuenta y que de alguna manera no solo viene siendo un episodio de violencia masivo, donde pues se dan homicidios colectivos, sino a la vez también en el caso de algunos de estos victimarios, incluso cómo se suicidan dentro de sus escenas, incluso a nivel pasional, hemos visto también casos. Siguiente, por favor. Ahora bien, algo que como profesional me caracteriza y que realmente me tomo muy en serio es que como criminólogo, más que hablar de que ciertamente los delitos, que ciertamente el control social, el aspecto jurídico que tiene la criminología y todo esto, tiene que ver en sí con qué vamos a hacer con este contenido. De qué manera nosotros podemos realmente iniciar un proceso para la prevención adecuada de este tipo de fenómenos o simplemente cómo visibilizar la necesidad para la adecuada prevención de esta situación. Primero, no podemos obviar bajo ninguna circunstancia el arraigo que tiene la criminología en particular de establecer los mecanismos clásicos con los que cuenta como principios científicos. Entiéndase el control social establecido por el Estado, inicialmente el formal, donde deben haber políticas asociadas al control, seguimiento,
y adecuado uso de la información que se consume desde la virtualidad. También el control social a través de lo que es la familia. Es necesario fomentar lo que es la adecuada interacción o la formación, porque a veces que los padres desconocen no solo los riesgos que tienen los hijos, sino también todo lo que es el riesgo familiar, de lo que es el excesivo consumo de información. ¿A quién no le ha pasado estar en un grupo de la familia y comparten noticias de, no sé, de hace super mucho tiempo atrás, por ejemplo, aquí en Venezuela, que hemos tenido crisis y por ejemplo, las mal llamadas guarimbas, donde aún se comparte información de a destiempo y que genera pues episodios de ansiedad, revivir esos momentos para el venezolano. Entonces, todo esto es necesario evaluar hasta qué punto podemos establecer mecanismos de control, pero que no solo el control es necesario, que tenemos que ir más allá y ahí es donde hablamos de lo que es la evolución humana como otro nivel de diversificación criminológica. ¿Por qué hablamos de la evolución humana? Porque así como nosotros evolucionamos a nivel biológico, a nivel académico, a nivel de la tecnología, a nivel de cómo evaluamos nuestro crecimiento económico como sociedad, debemos de igual forma darle evolución a la prevención. ¿Y por qué digo esto? Lo digo con mucho respeto y aunque para mí sigue siendo esos mecanismos clásicos de prevención, es importante seguir incentivando talleres, charlas en las escuelas, en las comunidades, pero los mecanismos que utilizamos para fortalecer este conocimiento debe ir a la par del fenómeno. Por eso es que es necesario, y es lo que quise evidenciar el día de hoy con esta presentación de alguna manera con colores llamativos, porque nosotros como profesionales también tenemos que entender que debemos apropiarnos de estos espacios para la educación de las personas. Si el TikTok ahorita es la red social que está de moda, pues bueno, vamos a apropiarnos de ella y como se está evidenciando ahorita, el TikTok inició como un proceso recreativo para compartir contenido básico y hoy en día es una de las redes de mayor consumo a nivel mundial y ha sido tan llamativa o el efecto ha sido tan importante a nivel mundial que muchas empresas, muchos académicos y muchos profesionales han evaluado el contenido que manejan en esta red social y lo han hecho rentable. Entonces, por donde ustedes vean, la prevención no solo debe estar en los espacios presenciales, sino que debemos apropiarnos de estas redes sociales para fortalecer las estrategias de prevención. También establecer a través de estas redes sociales lo que es la promoción de la salud, darle un valor real a lo que es la salud mental, tan olvidada no solo por los expertos o los profesionales de la salud en sí, sino también por el Estado. El Estado no ha generado hasta en la actualidad, por lo menos en Venezuela, que es el caso donde estoy actualmente, no genera políticas adecuadas para el acceso a la salud mental y obviamente nosotros necesitamos que la salud mental deje de ser un tabú, que dejemos de ver que el que va al psicólogo es porque tiene un problema o un trastorno o está loco. Ir a evaluar nuestra salud mental o evaluar el bienestar de las personas debe ser tan normal como ir por un dolor de cabeza o por un examen de rutina como cualquier otra evaluación a nivel de salud. E invito a los criminólogos, a los especialistas que nos acompañan el día de hoy o que a futuro van a observar este contenido, a sumarse a lo que es la promoción de la salud a nivel general, salud pública, salud mental. Porque de alguna manera, a través de la prevención es que estamos generando realmente un efecto positivo que a largo plazo va a ser más rentable trabajar en la prevención que en la sanción o en los efectos represivos que han caracterizado a la criminología y el derecho penal por historia. Finalmente, la innovación para el desarrollo. Tenemos que hacer atractivo nuestro contenido, nuestro discurso, nuestra oratoria. Como profesionales tenemos que atraer que la prevención es algo necesario y que es tan necesario que debemos sumarnos todos. Por eso hablamos también de la participación colectiva, porque la prevención no solo del delito, sino también de la violencia no es asunto nada más de los criminólogos, de los abogados, de los psicólogos y de los médicos. Es un tema colectivo. En esto es un tema que tenemos que trabajar como padres, como sociedad, como gremios, incluso como políticos, ¿por qué no? Y no venderlo solo desde el discurso de que yo vendo que el desarrollo de tecnología en mi país es sumamente importante porque la población tiene acceso a ella, no, sino que ese acceso sea adecuado, que el uso de esa información sea adecuado y evaluar hasta qué punto esas consecuencias que bien trabajamos anteriormente a largo plazo pueden representar un gasto excesivo, no solo a nivel del Estado, sino a través de lo que es la evaluación del desarrollo económico de las naciones. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que a veces una hora no es suficiente para lo que es compartir este tipo de información. Yo realmente lo
invito a que realmente fortalezcan este pequeño contenido que quise compartir con ustedes el día de hoy, evaluar la bibliografía disponible, que es sumamente interesante y densa, realmente con un valor científico sumamente enriquecedor. Por ejemplo, el contenido que se manejan en las revistas científicas, por ejemplo, ese Cielo, Dialnet, entre otras. Y incluso el contenido que tiene el Colegio de Profesionales de Criminología en Costa Rica, los invito a ver este contenido, donde no solo está esta ponencia, sino otras más de interés, no solo criminológico, sino en cualquier aspecto que bien desean indagar, pero sobre todo entender que más allá de conocer, de enriquecer las profesiones a nivel de carrera, debemos realmente ser responsables como profesionales. De verdad me parece una iniciativa sumamente interesante esta que ha tenido el Colegio de Criminólogos y que demuestra hoy no solo el interés de aportar este conocimiento colectivo desde cualquier parte del mundo, sino también incluso cómo vamos a hacer un buen uso de lo que hablábamos el día de hoy, cómo a través de Facebook podemos fortalecer el conocimiento colectivo que se tiene sobre la era digital, sobre cómo debemos realmente hacer un uso adecuado de la información, cómo detectar falsas noticias, qué consecuencias a nivel de violencia tienen sí el impacto mediático que generan las redes sociales. Entonces, realmente como reflexión queda eso, fortalecer nuestro conocimiento, sumar voluntad, tomar nuevos espacios para el desarrollo de la prevención, pero sobre todo sumar un carácter científico a la realidad que tienen las redes sociales el día de hoy y que de alguna manera han sido subestimadas porque sencillamente se ven como algo normal. Se ve como algo normal la imitación de conductas, como le hablaba hace rato de la bofetada feliz, cómo de alguna manera a través del humor se invisibilizan conductas violentas, se justifican porque sencillamente nos distraen, pero poco le prestamos atención a cómo esto puede generar mecanismos masivos de imitación a nivel de daño, a nivel de violencia y sobre todo las afectaciones a nivel de salud, de la vida y desarrollo que debemos tener como seres humanos. Siguiente, por favor. Para finalizar, quiero darle las gracias principalmente al Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica por esta invitación, por darme esta oportunidad de compartir un poco de mi conocimiento, que bueno, a pesar de lo limitado que fue en una hora, espero que haya generado esa expectativa, ese interés, que es lo que busco, que no sea un conocimiento solo para aquel criminólogo que le interese, sino que sea de verdad un interés colectivo, que cualquier persona que nos sigue el día de hoy o que nos acompaña en esta ponencia o que a futuro va a ver esta información, se sume realmente a la lucha que debemos tener en contra de la violencia y que realmente seamos de alguna manera agentes de cambio no solo para la paz, sino para el bienestar de las comunidades. Gracias, Costa Rica, por esta oportunidad. Espero a través del colegio seguir fortaleciendo alianzas, no solo para el desarrollo de nuestra ciencia, sino para el desarrollo de nuestros países. Y finalmente a la Universidad de los Andes, la casa de estudio que represento, mi casa, mi hogar, mi alma mater, que con mucho orgullo llevo desde Venezuela y que a pesar de la crisis y de la situación que Venezuela atraviesa, seguimos siendo una ventana para la oportunidad y el conocimiento de la criminología. Gracias también a todo el gremio que me acompaña, a la Fundación Venezolana de Criminología, a mis estudiantes y a todas las personas que el día de hoy se han sumado a esta pequeña ponencia que es tan importante para enriquecer y fortalecer no solo nuestra vida, sino también lo que es el crecimiento social de las naciones. Y para finalizar, voy a pedir que coloquen la última lámina, que es la siguiente. Es un pequeño pensamiento que quise compartir con ustedes el día de hoy y habla sobre la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Entonces, bueno, con esto quiero darles las gracias y cerrar esta pequeña ponencia y esta información que quise compartir con ustedes de Venezuela el día de hoy. Agradecemos a la señora María Gabriela Contreras por su aporte en este tema de gran importancia. En este momento vamos a dar inicio con el espacio de preguntas, las cuales se puede llevar a cabo en este instante. Mientras revisamos si hay preguntas, agradecer nuevamente por la participación, un tema realmente muy importante y relevante en el contexto actual que estamos viviendo, sobre todo por el tema de la pandemia y el confinamiento, que vino a incrementar de una manera importante el uso de redes sociales, y quizás nos gustaría escuchar un poquito más su opinión respecto puntual sobre el tema de cómo el confinamiento debido a la pandemia del COVID incrementó inclusive la incidencia de este tipo de modalidad delictiva, y de hecho sí que nos indicase durante la conferencia y que eso efectivamente afectó a muchas personas.
Quizás puntualmente si nos amplías un poquito ese detalle. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, de hecho, en el 2020, justamente en marzo de 2020, que es donde en Venezuela particularmente se establece pues ya formalmente lo que es la pandemia por la COVID-19, como criminólogo me llamó la atención todas las medidas que inicialmente fueron la estrategia predilecta a nivel político y a nivel internacional, como lo fue el confinamiento. Ciertamente por el término del contagio, pues fue lo más adecuado. Sin embargo, creo que no se tomó en sí o en serio los efectos colaterales que este confinamiento nos iba a traer. Por ejemplo, yo que trabajo para un cuerpo de policía aquí en el estado Mérida, la Policía Municipal Libertador, me llama mucho la atención el interés que este cuerpo de policía tuvo de conocer este efecto colateral, porque los policías, claro, la gente está confinada en sus casas, ellos tienen que mantenerse en la calle, pero igual preguntaban, bueno, baja el delito, baja la incidencia delictiva, pero ¿qué pasa? Que nadie se percató de cómo iba, evidentemente, el confinamiento a traer no solo nuevas formas de violencia, sino incluso a incrementar la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la violencia infantil. Aquí en Venezuela se evidenció, por ejemplo, el efecto del confinamiento a nivel de las tasas de suicidio. Entonces, ciertamente creo que ahí es el punto de interés donde no solo como criminólogo, sino también como profesora, creo que la pandemia de alguna manera generó un efecto silencioso y fue el suicidio en particular. Más allá de los registros de violencia, fue como a nivel mundial, el suicidio, bien sea por el desgaste, la expectativa, el miedo y la ansiedad, y sobre todo por la carencia de políticas públicas adecuadas para ver qué íbamos a hacer en ese confinamiento, pues sencillamente nos dijeron, quédense encerrados, pero nadie dijo cómo íbamos a trabajar esto en nuestro tiempo libre y cómo ese exceso de estar en casa iba a traer consecuencias a nivel de la salud e incluso a nivel de políticas públicas y salud pública en los países. Claro, María Gabriela, excelente. Tenemos saludos desde tu país, Venezuela, y desde Costa Rica también, diferentes partes del país. En vista de que, bueno, no tenemos preguntas, queremos agradecer por parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica su participación y que haya compartido con nosotros sus conocimientos acerca de este tema que sin duda es de gran interés para nuestros profesionales y para el público en general. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión y asimismo extendemos una invitación para seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, donde se encontrarán sobre las actividades y de capacitación que se han impartido y actividades futuras. Además, les instamos a que estén atentos a las próximas actividades que el colegio llevará a cabo. A todos, buenas tardes y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, saludos a todos. Gracias a la licenciada Jamie y al profesor Tino Salas, presidente del Colegio de Profesionales de Criminólogos en Costa Rica.